Una mujer rica, al heredar la empresa de su padre, decidió hacerse pasar por limpiadora para probar a los empleados. Ella quedó horrorizada al escuchar lo que el gerente dijo que hizo con su hija. Martina estaba sentada en la sala de estar de su inmensa mansión, observando las fotos antiguas de su familia esparcidas sobre la mesa. La imagen de su padre, Santiago, sonriendo en una fiesta de cumpleaños, parecía brillar más intensamente. Sentía una profunda tristeza al pensar en su muerte repentina. Martina suspiró, tratando de contener las lágrimas que insistían en caer. ¿Cómo puedo asumir la empresa ahora? Seré capaz, pensaba, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Señora Martina, el abogado está aquí para la lectura del testamento, anunció Guadalupe, la fiel empleada de la familia, con un tono suave y respetuoso. Gracias, Guadalupe, pídale que entre, respondió Martina, intentando mantener la voz firme a pesar del dolor que sentía. El abogado, doctor Delgado, un hombre de mediana edad con semblante serio, entró en la sala y saludó a Martina con un leve asentimiento de cabeza. Se sentó frente a ella, abrió su maletín de cuero y comenzó a leer el testamento de Santiago. Martina escuchaba cada palabra atentamente, su corazón latiendo más rápido con cada frase que revelaba la magnitud de la herencia que recibiría. Dejo la empresa a mi hija Martina. Confío plenamente en su capacidad para liderar y continuar el legado que construí con tanto esfuerzo, leyó el abogado, levantando la vista para encontrarse con los ojos de Martina, que ahora estaban llenos de lágrimas. Siempre creyó en mí, incluso cuando yo no creía. Murmuró Martina, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda. La responsabilidad parecía abrumadora, pero la fe de su padre en ella le daba un poco de consuelo y fuerza. Tras la lectura, Martina se quedó sola en la sala, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. La empresa era enorme, con cientos de empleados y operaciones internacionales. Siempre había vivido una vida de lujo, sin preocuparse por los detalles del negocio. Necesito entender mejor la dinámica de la empresa, saber quiénes son los empleados, en quien puedo confiar, pensó Martina, sintiendo la necesidad de actuar rápidamente para honrar el legado de su padre. Guadalupe, por favor tráeme un café, tengo mucho en qué pensar, pidió Martina, levantándose para mirar por la ventana la vastedad de la propiedad que ahora era suya. Mientras tomaba el café, Martina comenzó a considerar sus opciones. Sabía que no podía confiar ciegamente en nadie, especialmente después de la muerte repentina de su padre. La empresa estaba vulnerable y cualquier error podría ser fatal. Quizás, si pudiera observar la empresa sin ser notada, entendería mejor quiénes son las personas que trabajan allí, reflexionó, sintiendo una mezcla de determinación e inseguridad. Guadalupe, ¿podrías venir un instante, por favor?, pidió Martina, llamando a la empleada de larga data, que siempre fue más que una trabajadora, era una confidente y amiga de la familia. Sí, señora Martina, ¿en qué puedo ayudar?, respondió Guadalupe, entrando en la sala con una mirada curiosa. Tengo una idea un poco loca. Necesito tu ayuda para llevarla a cabo, dijo Martina, mirando directamente a Guadalupe, esperando ver comprensión en los ojos de la vieja amiga. Claro, señora. ¿Qué está planeando?, preguntó Guadalupe, sentándose en la silla frente a Martina, lista para escuchar. Quiero hacerme pasar por limpiadora en la empresa. Necesito saber cómo funcionan realmente las cosas allí, sin que nadie sepa quién soy. Así podré descubrir en quién puedo confiar, explicó Martina, sintiéndose vulnerable al exponer su plan. Guadalupe guardó silencio por un momento, procesando la idea. Luego, una sonrisa surgió en su rostro. Creo que es una excelente idea. Conociéndola, sé que lo logrará. Puedo ayudarla con el disfraz y algunos consejos, dijo Guadalupe, llena de entusiasmo y confianza. Esa noche, Martina y Guadalupe pasaron horas planeando los detalles. Guadalupe enseñó a Martina a usar los productos de limpieza y a comportarse como una verdadera limpiadora. Se rieron juntas mientras Martina intentaba aprender a manejar la escoba y el cubo con destreza. Recuerde no hacer contacto visual directo y trate de ser lo más invisible posible,
aconsejó Guadalupe, demostrando cómo debe actuar una limpiadora. Martina asintió, absorbiendo cada detalle. Sabía que la decisión de hacerse pasar por limpiadora no sería fácil, pero su determinación de honrar el legado de su padre era más fuerte. A la mañana siguiente, se puso el uniforme sencillo que Guadalupe había preparado y se miró en el espejo. ¿Realmente funcionará esto?, pensó Martina, sintiendo una mezcla de nerviosismo y excitación. ¿Está lista, señora Martina? Todo saldrá bien, dijo Guadalupe, sosteniendo sus manos y mirándola a los ojos con confianza. Guadalupe había trabajado como limpiadora en la empresa durante muchos años y era altamente respetada por los empleados, especialmente por el personal de recursos humanos. Cuando Martina decidió hacerse pasar por limpiadora, fue Guadalupe quien la recomendó para el puesto, gracias a la confianza que había ganado a lo largo de los años. Su recomendación fue aceptada sin cuestionamientos. Tengo una persona de confianza que puede ayudar. Ella necesita el trabajo y es muy discreta, dijo Guadalupe al responsable de recursos humanos, asegurando que Martina sería perfecta para el puesto. Si tú la estás recomendando, Guadalupe, confío en que será una buena incorporación al equipo, respondió el empleado de recursos humanos, aceptando la recomendación de inmediato. Al llegar a la empresa, Martina entró por la puerta trasera, por donde solían pasar los empleados de limpieza. El uniforme la hacía parecer una persona completamente diferente, nadie la reconocería como la nueva dueña de la empresa. Respiró hondo y comenzó su primer día como limpiadora. Buenos días, soy la nueva limpiadora. ¿Dónde puedo empezar?, preguntó Martina a una compañera de limpieza, intentando mantener la voz calmada y despreocupada. Puedes empezar limpiando el pasillo principal y luego la sala de reuniones. Hacen mucho desorden allí, respondió la compañera, sin prestar mucha atención a Martina. Mientras limpiaba, Martina observaba atentamente a los empleados a su alrededor. Notó cómo algunos eran amables y respetuosos con los trabajadores de limpieza, mientras que otros apenas notaban su presencia. Comenzó a entender mejor las dinámicas interpersonales dentro de la empresa. Es interesante ver cómo son las personas realmente cuando piensan que nadie las está observando, reflexionó Martina. Durante una pausa, Martina se encontró con Laura en el pasillo. Su corazón se encogió al ver a su hija, que no la reconoció porque estaba muy lejos y, además, ella llevaba una máscara y estaba vestida de manera completamente diferente a lo habitual. Laura, hija de Martina, tenía 22 años y ya vivía sola en su propio apartamento. Era pasante en la empresa desde hacía un año, una oportunidad que le había dado su abuelo Santiago. Además, Laura estaba estudiando administración y estaba cerca de graduarse. Las dos solo se veían los fines de semana y Martina optó por no contarle a su hija sobre su plan. Es mejor así. Ella no necesita cargar con este peso, pensaba Martina, tratando de proteger a Laura de más preocupaciones. Disculpe, ¿ha visto dónde pusieron el informe de marketing?, preguntó Laura, distraída, sin mirar directamente a Martina. Creo que está en la sala de reuniones, señorita. ¿Puedo ayudarle a encontrarlo?, respondió Martina, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza al ver a su hija tan dedicada. Laura agradeció y siguió su camino, dejando a Martina con un nudo en la garganta. Ella está haciendo bien, pero me gustaría poder hablar con ella abiertamente, pensó Martina, sintiendo la pena de mantener el secreto. Más tarde, mientras limpiaba la sala de reuniones, Martina escuchó una conversación entre el gerente de la empresa, Guillermo, y otro empleado. Hablaban sobre proyectos y decisiones importantes de la empresa, pero el tono de Guillermo era condescendiente y manipulador. Martina se escondió discretamente detrás de una puerta, escuchando cada palabra. Necesitamos tomar el control de estas decisiones antes de que la nueva dueña de la empresa se dé cuenta de lo que estamos haciendo, decía Guillermo con un tono de voz que hacía que Martina temblara de rabia. Está tramando algo. Necesito estar atenta a él, pensó Martina, anotando mentalmente todo lo que había escuchado. La decisión de hacerse pasar por limpiadora ya empezaba a revelar verdades ocultas. Al final del día, Martina volvió exhausta pero decidida.
La experiencia de ser limpiadora le había dado una nueva perspectiva sobre la empresa y las personas que trabajaban en ella. Sabía que aún tenía mucho por descubrir, pero estaba dispuesta a continuar con su disfraz hasta entender completamente quién estaba de su lado. Guadalupe, no vas a creer lo que descubrí hoy, dijo Martina, mientras se quitaba el uniforme y se sentaba en la cocina para conversar con su amiga. Cuéntame todo, señora Martina. Estoy ansiosa por saber, respondió Guadalupe, sirviendo una taza de té para ambas. Martina comenzó a narrar los acontecimientos del día, detallando sus interacciones y observaciones. Sentía que estaba en el camino correcto para descubrir la verdad sobre su empresa. Estoy haciendo esto por ti, papá. Prometo no fallar, pensó Martina, mientras compartía sus descubrimientos con Guadalupe, decidida a proteger el legado de su padre y la empresa que ahora era su responsabilidad. Al día siguiente, Laura llegó temprano a la oficina, como lo hacía todos los días. El sol apenas había salido, pero ella ya estaba allí, organizando su escritorio y revisando los informes del día anterior. Laura era una joven de 22 años, llena de sueños y determinación. Desde pequeña, siempre quiso seguir los pasos de su abuelo Santiago, sin depender del nombre o de la fortuna de la familia. Necesito mostrar mi valor, no solo ser reconocida como la nieta del gran Santiago, pensaba Laura, mientras ajustaba sus gafas y comenzaba a trabajar. Buenos días, Laura. Veo que llegaste temprano otra vez, dijo Pedro, un compañero pasante que siempre admiraba su dedicación. Buenos días, Pedro. Sí, hay mucho trabajo por hacer y no quiero dejar nada atrás, respondió Laura, con una sonrisa decidida. Pedro siempre la veía como una fuente de inspiración, pero Laura sabía que necesitaba probarse ante todos, no solo ante él. Durante la mañana, Laura tuvo varias reuniones programadas con diferentes departamentos. Era organizada y tomaba notas meticulosas, siempre buscando aprender más sobre la empresa. Su objetivo era, un día, ascender en la jerarquía por sus propios méritos. Si trabajo lo suficientemente duro, verán de lo que soy capaz, pensaba Laura, mientras anotaba los puntos principales de la reunión. Laura, necesitamos estos informes listos para la reunión de la tarde. ¿Puedes terminarlos a tiempo?, preguntó Ana, la supervisora exigente, que no sabía de la conexión de Laura con la dueña de la empresa. Claro, Ana. Déjamelo a mí. Los terminaré antes del plazo, respondió Laura, llena de confianza. Aunque sentía la presión aumentar, le gustaban los desafíos y veía cada tarea como una oportunidad para destacarse. Mientras trabajaba, Laura a menudo recordaba los consejos de su abuelo Santiago. Siempre decía que la dedicación y la integridad eran las claves del éxito. Estoy haciendo esto por ti, abuelo. Quiero que te sientas orgulloso de mí, pensaba Laura, sintiendo una mezcla de nostalgia y determinación. Su abuelo siempre había sido su gran mentor e inspiración. En el receso del almuerzo, Laura solía sentarse sola en la cafetería de la empresa, observando a los demás empleados. Le gustaba analizar las interacciones y entender mejor la cultura de la empresa. A pesar de ser nueva allí, ya podía darse cuenta de quiénes eran los verdaderos líderes y quienes solo fingían serlo. Tengo que aprender de los mejores y evitar a los falsos, reflexionaba Laura, mientras mordía su sándwich. Hola, Laura. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó Guillermo, el gerente de la empresa, quien recientemente mostraba un interés sospechoso por ella. Claro, Guillermo. Siéntate, respondió Laura, aunque sintió un leve desconcierto. Guillermo siempre la miraba de una manera que la inquietaba, pero prefería no pensar mucho en eso. ¿Cómo va la pasantía? ¿Te gusta el trabajo?, preguntó Guillermo, con una sonrisa que Laura encontraba un poco forzada. Está siendo una experiencia excelente. Estoy aprendiendo mucho y me gustan los desafíos, respondió Laura, intentando ser diplomática. Sabía que necesitaba mantener buenas relaciones, pero también sabía que Guillermo no era alguien en quien confiara completamente. Mientras limpiaba, Martina observaba atentamente a los empleados a su alrededor.
Noto cómo algunos eran amables y respetuosos con los trabajadores de limpieza, mientras que otros apenas notaban su presencia. Comenzó a entender mejor las dinámicas interpersonales dentro de la empresa. Es interesante ver cómo son las personas realmente cuando piensan que nadie las está observando, reflexionó Martina. Durante una pausa, Martina se encontró con Laura en el pasillo. Su corazón se encogió al ver a su hija, que no la reconoció porque estaba muy lejos y, además, ella llevaba una máscara y estaba vestida de manera completamente diferente a lo habitual. Laura, hija de Martina, tenía 22 años y ya vivía sola en su propio apartamento. Era pasante en la empresa desde hacía un año, una oportunidad que le había dado su abuelo Santiago. Además, Laura estaba estudiando administración y estaba cerca de graduarse. Las dos solo se veían los fines de semana y Martina optó por no contarle a su hija sobre su plan. Es mejor así. Ella no necesita cargar con este peso, pensaba Martina, tratando de proteger a Laura de más preocupaciones. Disculpe, ¿ha visto dónde pusieron el informe de marketing?, preguntó Laura, distraída, sin mirar directamente a Martina. Creo que está en la sala de reuniones, señorita. ¿Puedo ayudarle a encontrarlo?, respondió Martina, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza al ver a su hija tan dedicada. Laura agradeció y siguió su camino, dejando a Martina con un nudo en la garganta. Ella está haciendo bien, pero me gustaría poder hablar con ella abiertamente, pensó Martina, sintiendo la pena de mantener el secreto. Más tarde, mientras limpiaba la sala de reuniones, Martina escuchó una conversación entre el gerente de la empresa, Guillermo, y otro empleado. Hablaban sobre proyectos y decisiones importantes de la empresa, pero el tono de Guillermo era condescendiente y manipulador. Martina se escondió discretamente detrás de una puerta, escuchando cada palabra. Necesitamos tomar el control de estas decisiones antes de que la nueva dueña de la empresa se dé cuenta de lo que estamos haciendo, decía Guillermo con un tono de voz que hacía que Martina temblara de rabia. Está tramando algo. Necesito estar atenta a él, pensó Martina, anotando mentalmente todo lo que había escuchado. La decisión de hacerse pasar por limpiadora ya empezaba a revelar verdades ocultas. Al final del día, Martina volvió exhausta pero decidida. La experiencia de ser limpiadora le había dado una nueva perspectiva sobre la empresa y las personas que trabajaban en ella. Sabía que aún tenía mucho por descubrir, pero estaba dispuesta a continuar con su disfraz hasta entender completamente quién estaba de su lado. Guadalupe, no vas a creer lo que descubrí hoy, dijo Martina, mientras se quitaba el uniforme y se sentaba en la cocina para conversar con su amiga. Cuéntame todo, señora Martina. Estoy ansiosa por saber, respondió Guadalupe, sirviendo una taza de té para ambas. Martina comenzó a narrar los acontecimientos del día, detallando sus interacciones y observaciones. Sentía que estaba en el camino correcto para descubrir la verdad sobre su empresa. Estoy haciendo esto por ti, papá. Prometo no fallar, pensó Martina, mientras compartía sus descubrimientos con Guadalupe, decidida a proteger el legado de su padre y la empresa que ahora era su responsabilidad. Al día siguiente, Laura llegó temprano a la oficina, como lo hacía todos los días. El sol apenas había salido, pero ella ya estaba allí, organizando su escritorio y revisando los informes del día anterior. Laura era una joven de 22 años, llena de sueños y determinación. Desde pequeña, siempre quiso seguir los pasos de su abuelo Santiago, sin depender del nombre o de la fortuna de la familia. Necesito mostrar mi valor, no solo ser reconocida como la nieta del gran Santiago, pensaba Laura, mientras ajustaba sus gafas y comenzaba a trabajar. Buenos días, Laura. Veo que llegaste temprano otra vez, dijo Pedro, un compañero pasante que siempre admiraba su dedicación. Buenos días, Pedro. Sí, hay mucho trabajo por hacer y no quiero dejar nada atrás, respondió Laura, con una sonrisa decidida. Pedro siempre la veía como una fuente de inspiración, pero Laura sabía que necesitaba probarse ante todos, no solo ante él. Durante la mañana, Laura tuvo varias reuniones programadas con diferentes departamentos.
Era organizada y tomaba notas meticulosas, siempre buscando aprender más sobre la empresa. Su objetivo era, un día, ascender en la jerarquía por sus propios méritos. Si trabajo lo suficientemente duro, verán de lo que soy capaz, pensaba Laura, mientras anotaba los puntos principales de la reunión. Laura, necesitamos estos informes listos para la reunión de la tarde. ¿Puedes terminarlos a tiempo?, preguntó Ana, la supervisora exigente, que no sabía de la conexión de Laura con la dueña de la empresa. Claro, Ana. Déjamelo a mí. Los terminaré antes del plazo, respondió Laura, llena de confianza. Aunque sentía la presión aumentar, le gustaban los desafíos y veía cada tarea como una oportunidad para destacarse. Mientras trabajaba, Laura a menudo recordaba los consejos de su abuelo Santiago. Siempre decía que la dedicación y la integridad eran las claves del éxito. Estoy haciendo esto por ti, abuelo. Quiero que te sientas orgulloso de mí, pensaba Laura, sintiendo una mezcla de nostalgia y determinación. Su abuelo siempre había sido su gran mentor e inspiración. En el receso del almuerzo, Laura solía sentarse sola en la cafetería de la empresa, observando a los demás empleados. Le gustaba analizar las interacciones y entender mejor la cultura de la empresa. A pesar de ser nueva allí, ya podía darse cuenta de quiénes eran los verdaderos líderes y quienes solo fingían serlo. Tengo que aprender de los mejores y evitar a los falsos, reflexionaba Laura, mientras mordía su sándwich. Hola, Laura. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó Guillermo, el gerente de la empresa, quien recientemente mostraba un interés sospechoso por ella. Claro, Guillermo. Siéntate, respondió Laura, aunque sintió un leve desconcierto. Guillermo siempre la miraba de una manera que la inquietaba, pero prefería no pensar mucho en eso. ¿Cómo va la pasantía? ¿Te gusta el trabajo?, preguntó Guillermo, con una sonrisa que Laura encontraba un poco forzada. Está siendo una experiencia excelente. Estoy aprendiendo mucho y me gustan los desafíos, respondió Laura, intentando ser diplomática. Sabía que necesitaba mantener buenas relaciones, pero también sabía que Guillermo no era alguien en quien confiara completamente. Es verdad. De hecho, estoy soltero desde hace un tiempo. Extraño tener a alguien especial a mi lado, alguien que entienda lo que es importante para mí y que comparta los mismos valores y objetivos, continuó Guillermo con un tono de voz más suave y personal. Laura quedó maravillada con su apertura. Entiendo, debe ser difícil encontrar a alguien que realmente comprenda nuestras ambiciones y responsabilidades, dijo Laura, sintiéndose conectada con Guillermo de una manera que no esperaba. Exactamente. Es por eso que creo que eres tan especial, Laura. Tienes todo lo que admiro en una mujer: inteligencia, dedicación y belleza. Es raro encontrar todo eso en una sola persona, dijo Guillermo, extendiendo la mano para tomarla de Laura por un momento. Ella sintió una oleada de emociones y en sus labios apareció una sonrisa tímida. Eso es muy amable, Guillermo. Nunca imaginé que pensaras así de mí, respondió Laura, sintiéndose cada vez más envuelta por las palabras de Guillermo. Al final de la cena, Guillermo acompañó a Laura hasta la salida del restaurante. En el camino, se detuvo y se acercó a ella, mirándola profundamente a los ojos. Laura, realmente me siento conectado contigo. ¿Puedo besarte?, preguntó Guillermo, inclinándose. Laura, sintiéndose encantada y envuelta por el momento, asintió levemente. Guillermo la acercó suavemente y la besó tiernamente. Laura sintió que su corazón se aceleraba y respondió al beso, con una mezcla de emociones que nunca había experimentado antes. Intercambiaron caricias y se perdieron en el momento, sintiéndose más cerca que nunca. Fue una noche maravillosa, Laura. Ojalá que podamos repetir esto pronto. Tenemos mucho de qué hablar y planear, dijo Guillermo con una sonrisa cálida. Estoy de acuerdo, Guillermo. Gracias por esta noche, fue muy esclarecedora e inspiradora, respondió Laura con gratitud y entusiasmo. Estaba emocionada con las palabras y la cercanía de Guillermo, sintiéndose especial y apreciada. Mientras caminaba hacia su casa,
Laura se sentía en las nubes. Él realmente cree en mí, quizás haya algo más entre nosotros, pensaba, sintiéndose más motivada que nunca. La inocencia de Laura no le permitía darse cuenta de cuáles eran las verdaderas intenciones de Guillermo. Al día siguiente, Martina seguía avanzando con su disfraz de limpiadora en la empresa, todavía adaptándose a su nuevo papel. El uniforme sencillo y la máscara la hacían parecer una persona completamente diferente. Comenzó su mañana limpiando los pasillos y observando atentamente el comportamiento de los empleados. Necesito entender quiénes son realmente estas personas, pensaba Martina mientras pasaba el trapo por el suelo. Cuando llegó a la sala de reuniones, encontró a Guillermo, el gerente, discutiendo con un asistente. Martina comenzó a limpiar discretamente, pero sin dejar de prestar atención a la conversación. Guillermo estaba visiblemente irritado, gesticulando con impaciencia. Ya te dije que quiero esos informes listos para el final del día. No acepto excusas, dijo Guillermo con un tono autoritario que hizo que el asistente se encogiera. Sí, señor, lo siento, balbuceó el asistente con miedo en la voz antes de salir apresuradamente de la sala. Martina continuó limpiando, tratando de parecer invisible. Guillermo la notó y por un instante sus ojos mostraron desprecio. «Eres nueva aquí, ¿verdad?», preguntó Guillermo sin mucho interés, mientras se sentaba a la mesa. «Sí, señor, empecé recientemente», respondió Martina, manteniendo la cabeza baja, sintiendo la tensión en el aire. «Espero que hagas tu trabajo bien». «No tenemos tiempo para errores», dijo Guillermo, antes de volver su atención a los papeles frente a él. Parecía siempre estar en control, imponiendo su autoridad sobre todos a su alrededor. Mientras Guillermo revisaba los documentos, Martina aprovechó para observarlo más de cerca. Notó que él siempre intentaba impresionar a los superiores, pero no tenía escrúpulos en pasar por encima de los colegas para alcanzar sus objetivos. Él es exactamente el tipo de persona de la que mi padre me advertía, pensaba Martina, sintiendo una creciente desconfianza. Durante una pausa, Martina se sentó en un rincón del comedor, observando a los empleados. Vio a Guillermo acercarse a un grupo de pasantes, incluyendo a Laura, su hija. Martina sintió un nudo en el corazón al verlo interactuar con Laura, que parecía muy a gusto. «Laura, lo estás haciendo muy bien. Sigue así y tendrás un futuro brillante aquí», dijo Guillermo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Laura agradeció y Martina podía ver la satisfacción en el rostro de su hija. «Está tratando de manipular a mi hija también», pensó Martina, sintiendo una ola de ira y protección. Sabía que tenía que actuar con cautela, pero estaba decidida a exponer a Guillermo y proteger a Laura. Esa misma tarde, Martina estaba limpiando la sala de reuniones, moviéndose silenciosamente entre las sillas y la gran mesa de madera. Mientras limpiaba, escuchó voces provenientes del pasillo. Era Guillermo conversando con un amigo. Martina dejó lo que estaba haciendo y se escondió detrás de la puerta, escuchando atentamente. Hombre, fue más fácil de lo que pensaba. Laura es joven e ingenua, exactamente el tipo que cae en mis historias, dijo Guillermo, riendo. Martina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba hablando de su hija. Estas chicas quieren creer en el príncipe azul. Solo tuve que ser un poco encantador y mostrar interés en su trabajo, así me acerqué, gané su confianza y ahora estoy cosechando los frutos, respondió Guillermo con un tono de desprecio y arrogancia. Martina apenas podía creer lo que estaba escuchando. Su corazón latía acelerado y sentía una mezcla de ira y tristeza. ¿Cómo pudo hacerle esto a mi hija?, pensó Martina, conteniendo las lágrimas mientras escuchaba cada palabra. Y ahora que el señor Santiago se ha ido, ¿crees que podrás manipular a la nueva dueña?, preguntó el amigo, curioso. Ella no tiene idea de lo que está pasando. Mientras tanto, seguiré lanzando mis encantos a Laura y asegurarme de que todo esté bajo mi control, dijo Guillermo con una sonrisa maliciosa. Martina sintió hervir su sangre. Necesitaba hacer algo para proteger a Laura y desenmascarar a Guillermo.
Guillermo y su amigo salieron de la sala, dejando a Martina sola con sus pensamientos. Ella salió de su escondite y continuó limpiando mecánicamente, mientras su mente trabajaba frenéticamente. No puedo dejar que continúe con esto. Necesito proteger a mi hija y la empresa, pensaba Martina, sintiendo que su determinación crecía dentro de ella. Esa noche, al llegar a casa, Martina se reunió con Guadalupe para desahogarse y planear los próximos pasos. Se sentaron en la cocina, donde Martina contó todo lo que había escuchado. Guadalupe, él está manipulando a Laura. Sedujo a mi hija solo para ganar ventajas en la empresa. Esto es inaceptable, dijo Martina, con ira y tristeza en su voz. Martina, necesitamos actuar rápidamente. No podemos dejar que Guillermo continúe con estos planes. Necesitas reunir todas las pruebas y desenmascararlo, respondió Guadalupe, tratando de calmar a Martina pero también entendiendo la gravedad de la situación. Martina sabía que Guadalupe tenía razón. Tenía que ser cuidadosa y estratégica para asegurar que Guillermo fuera expuesto sin poner en peligro a Laura. Tengo que proteger a mi hija a toda costa, pensaba Martina, mientras planeaban las próximas acciones. Al día siguiente, Martina volvió al trabajo con una nueva determinación. Comenzó su rutina de limpieza, pero su mente estaba enfocada en cómo recolectar pruebas contra Guillermo. Mientras limpiaba los pasillos, vio a Laura conversando con él. La simple mirada de Guillermo hacia su hija hacía que Martina sintiera un nudo en el corazón. Por la tarde, Martina vio una oportunidad de tomar algunos documentos que podrían incriminar a Guillermo. Entró en la sala de archivos y comenzó a hurgar en los cajones, buscando cualquier cosa que pudiera usar. Mientras hojeaba papeles, encontró varias inconsistencias y documentos que mostraban claramente la manipulación financiera de Guillermo. Esto será suficiente para empezar, murmuró Martina para sí misma, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que tenía que actuar rápido, pero también debía asegurarse de que cada paso fuera cuidadosamente planeado. Martina estaba decidida a investigar más a fondo a Guillermo para salvar a su hija. Traicionaste nuestra confianza y abusaste de tu posición. Las pruebas son claras y necesitamos actuar juntos para superar esto, dijo Laura, mirando firmemente a Guillermo. La sala explotó en discusiones acaloradas, algunos empleados defendían a Martina y Laura, mientras que otros expresaban dudas y apoyaban a Guillermo. La división entre los empleados era evidente y la tensión alcanzaba su punto máximo. Martina, nos mentiste a todos. ¿Cómo esperas que confiemos en ti ahora?, gritó Pedro, sintiéndose traicionado. Otros empleados murmuraban en acuerdo, con el sentimiento de ira y decepción creciendo. No entienden. Martina hizo lo que hizo para proteger la empresa, defendió Carlos, intentando apaciguar la situación. ¿Protección? Eso parece más una excusa conveniente, replicó Pedro con un tono ácido y escéptico. Necesitamos mantener la calma y enfocarnos en lo que es mejor para la empresa. Si continuamos divididos, solo fortaleceremos a aquellos que quieren vernos fracasar, dijo Sofía, intentando mediar la situación. Sofía tiene razón. Vamos a resolver esto juntos y asegurar que nuestra empresa salga más fuerte de esta situación, dijo Carlos, tratando de generar un sentido de unidad. Guillermo, observando la escena, se sentía satisfecho. La división entre los empleados y la ira dirigida hacia Martina parecían jugar a su favor. Ven, Martina no es digna de su confianza. Ella manipula y miente, dijo Guillermo con una sonrisa disimulada. Martina sabía que necesitaba mantener la calma y mostrar su autoridad. Elevó la voz para ser escuchada por encima del creciente tumulto. Todos, por favor, cálmense y escuchen. Yo soy la dueña de esta empresa. Mi responsabilidad es proteger el legado de mi padre y asegurar que esta empresa prospere con integridad. El verdadero causante de la división en nuestra empresa es Guillermo, no yo, dijo Martina. Guillermo intentó levantarse nuevamente, pero Martina fue más rápida. Guillermo, tu manipulación y tus fraudes son irrefutables. Las pruebas están todas aquí. Tus acciones han perjudicado a la empresa y a todos los que trabajan aquí.
Traicionaste nuestra confianza y pusiste en riesgo el arduo trabajo de todos nosotros, dijo Martina, mirándolo fijamente. Esto es absurdo. Todos están en mi contra, exclamó Guillermo, visiblemente perturbado. La desesperación en su voz era evidente. Martina continuó sin dejarse intimidar. Robaste de la empresa, manipulaste documentos y abusaste de la confianza personal de muchos aquí. La verdad es clara. Admitir tus crímenes es lo mínimo que puedes hacer ahora, dijo Martina, con la voz firme y llena de autoridad. El silencio que siguió fue pesado y cargado de expectativa. Finalmente, bajo la presión insoportable, Guillermo cedió, pero no antes de mostrar su verdadero carácter. Está bien, lo admito, hice eso. Pero tenía mis razones, confesó Guillermo, con el desespero estampado en su rostro. ¿Qué razones podrían justificar tus acciones?, preguntó Martina, incrédula. Guillermo dio una sonrisa cínica y su expresión cambió a algo más sombrío. ¿Razones? Puedo mencionar, por ejemplo, avaricia, poder, control. No necesito excusas nobles. ¿Y tu hija? Ella era fácil de manipular. Tuvo tantos elogios, tantas promesas, y cayó como una idiota, dijo Guillermo con desprecio. Laura es una estúpida, Martina. Para mí fue como un juego. Ella creía cada una de mis palabras, fue patético, agregó. El choque y la repulsión inundaron la sala. Laura quedó paralizada, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. Martina, estupefacta y furiosa, dio un paso adelante. Eres un monstruo, Guillermo. Manipulaste a mi hija y robaste de la empresa sin ningún remordimiento. ¿Cómo te atreves a hablar así de ella?, dijo Martina, con la voz temblando de ira e indignación. ¿Qué es esto? Es el mundo de los negocios, Martina. Si no sabes jugar el juego, entonces pierdes, dijo Guillermo con una sonrisa maliciosa. Todos estos empleados ingenuos, pensando que están seguros, no son nada para mí, sentenció con desdén. Los empleados, antes divididos, ahora estaban unificados en su repulsión hacia Guillermo. Murmullos de indignación se esparcieron por la sala. Eres despreciable, gritó Ana, la secretaria, levantándose de su silla. ¿Cómo pudiste hacer esto con nosotros?, añadió Pedro, uno de los analistas financieros, visiblemente perturbado. Carlos, uno de los gerentes, también se manifestó. No mereces estar en esta empresa, Guillermo. Tu codicia y falta de carácter nos avergüenzan, dijo Carlos, señalándolo con firmeza. Martina sintió una oleada de apoyo viniendo de los empleados. Sabía que necesitaba actuar de inmediato. Guillermo, estás despedido inmediatamente y serás procesado por tus acciones. No hay lugar para alguien como tú en esta empresa, declaró Martina, sin un ápice de duda. Los guardias de seguridad, previamente alertados, entraron en la sala y escoltaron a Guillermo afuera. Él intentó resistirse, pero su lucha fue inútil. La sonrisa cínica finalmente desapareció de su rostro, sustituida por una expresión de derrota. La tensión en la sala comenzó a disminuir, reemplazada por una sensación de alivio y justicia. Martina miró a Laura, que estaba siendo consolada por algunos compañeros. Se acercó a su hija y la abrazó con fuerza. Lo siento mucho por todo esto, Laura. Prometo que vamos a superar esto juntas, dijo Martina, sintiendo la tristeza y la ira de Laura. Laura asintió, secando las lágrimas e intentando recuperar la compostura. Vamos a seguir trabajando juntos para asegurar un futuro mejor para nuestra empresa. Agradezco a todos por el apoyo y la comprensión, dijo Martina, concluyendo la reunión con una mirada decidida. Mientras los empleados salían de la sala, todavía procesando los acontecimientos, Martina y Laura permanecieron reflexionando sobre el próximo paso. Sabían que el camino sería difícil, pero estaban listas para enfrentar los desafíos y proteger el legado de Santiago. El ambiente en la empresa, aunque todavía tenso, comenzaba a mostrar signos de recuperación. Con Guillermo fuera de escena y la verdad finalmente revelada, Martina y Laura sintieron un nuevo sentido de propósito y determinación.
La empresa comenzó a prosperar bajo su liderazgo renovado, con Martina y Laura guiando a todos con firmeza y compasión. El legado de Santiago estaba a salvo y madre e hija encontraron una nueva fuerza en su unión, listas para construir un futuro brillante y prometedor para todos. Si te gustó esta historia, por favor dale like, suscríbete al canal y deja un comentario contándonos tu opinión. Tu apoyo es fundamental para que podamos continuar con nuestro trabajo. Ahora, en tu pantalla, aparece otra historia emocionante que preparamos para ti. Buena sesión.